La ecuación diferencial de orden 2. ¿Sí? Viene con más profundidad los sistemas de orden 1, ¿verdad? Pero esto que estamos viendo de sistemas de orden 2 también viene. Ayer vimos un sistema RLC serie. Vamos a ver hoy un sistema RLC paralelo. Si no les aparece ninguna fuente, significa que se depende de las condiciones iniciales. Y espero que esta vez me contesten un poquito más que ayer, porque ayer no estaban contestando prácticamente nada, ¿va? Vamos a ver, muchachos. Vamos a asumir aquí que tenemos nuevamente una corriente de inductor de 0 igual a I sub 0 y un voltaje del capacitor de 0 igual a V sub 0. Cuando el circuito es un circuito RLC serie, ¿qué valor es el que nos sirve de base para encontrar todos los valores del circuito? La corriente. ¿La? Corriente. Exactamente, la corriente. Porque tenemos la ventaja de que la corriente del inductor no varía de forma instantánea. Entonces, eso nos sirve como base. Ahora, si lo tenemos en paralelo, ¿cuál va a ser nuestra base? El voltaje. Exactamente. Porque al estar en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos. Y nuestra base va a ser el voltaje del capacitor. Porque el voltaje del capacitor no varía de forma instantánea. Entonces, podemos plantear las ecuaciones. En serie, las planteamos en mallas. Si estamos en paralelo, la planteamos en nodos, ¿verdad? Aquí tengo, miren, IL, IR, y C. Planteando en nodos sería entonces IL más IR más IC igual a 0. Recuerden que no tenemos, en este caso, ningún valor en la entrada, ya sea constante o no. Entonces, al tener esta ecuación, nos va a quedar la corriente del inductor L por... perdón. Disculpen, muchachos. Sí. La corriente del inductor es 1 sobre L integral de voltaje del inductor por DL más la corriente del resistor, que es V sobre R. Este voltaje que está aquí, ¿ves? De aquí a aquí. Voltaje del resistor sobre R más la corriente del capacitor, que es C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Es igual a 0. Por supuesto, y les repito, existen varias formas de trabajarlo, pero aquí es bastante fácil. Como están en paralelo, entonces el voltaje del capacitor es el mismo para todos los elementos. Entonces yo puedo sustituir acá, en vez de VDL, puedo poner VDC, y aquí me quedaría 1 sobre L integral de VC de T más
BC sobre R más C DBC con respecto al tiempo. Ahora, ahí es igual a 0, pero si yo vengo y tomo el camino fácil y derivo, ¿verdad? Todo, entonces, uno sobre L por BC más diferencial de BC con respecto a T, aquí 1 sobre R, más C por la segunda derivada de BC con respecto al tiempo, es igual a 0. Y miren, ya tenemos nuestra ecuación diferencial de orden 2 con respecto al circuito RLC en paralelo. Entonces, si yo simplifico, me va a quedar de A cuadrado, voltaje del capacitor con respecto al tiempo, con respecto a T cuadrado, más 1 sobre RC por la diferencial de voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más 1 sobre LC, BC de T. Miren, todo esto de T, ¿verdad? Igual a 0. Allí tengo la ecuación, muchachos. El tratamiento que se le da es exactamente el mismo que le dieron a la ecuación RLC serie, ¿verdad? El tratamiento es exactamente el mismo, pero la ecuación es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar las raíces, ¿verdad? Nos va a quedar lo mismo, nos va a quedar un polinomio auxiliar. Perdón, aquí está. Va a quedar un polinomio auxiliar aquí, digamos, BC de S por, bueno, S al cuadrado más 1 sobre RC, S más 1. Más 1 sobre LC. Dígame. No, nada. Miren, muchachos, le damos el mismo tratamiento que le dimos al sistema de orden 2 de ayer, el mismito. Despejan para acá, encuentran las raíces, y una vez que encuentran las raíces, encuentran los términos de límite para la raíz. Le va a quedar así, ¿ves? Las raíces van a ser menos 1 sobre RC más menos raíz de 1 sobre RC al cuadrado menos 4 sobre LC sobre 2. La fracción, por supuesto, al ser un circuito diferente, tiene una forma diferente. Pero como les digo, el tratamiento sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a ver si recuerdan ustedes cómo se trataba ayer. Al simplificar, les recuerdo, me va a quedar menos 1, perdón, sobre 2RC más menos raíz 1 sobre raíz de L por C. No. Miren. Esa es la forma en que queda.
Entonces, así como nombramos ayer un A y un W0, aquí lo vamos a nombrar también, solo que para un circuito en paralelo. Sabiendo cómo nos queda la forma de la ecuación diferencial y viendo cómo queda ahí a la función, entonces, si nosotros consideramos un valor A igual a 1 sobre 2 RC y consideramos una W sub 0 igual a 1 sobre raíz de LC. Entonces, aquí vamos a tener que las dos raíces S1 y 2 van a ser igual a menos A más menos raíz de A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Por eso les digo, muchachos, se les da el mismo tratamiento que le dimos al otro sistema, solo que este es un sistema en paralelo. Recuerden, en este caso no tenemos una entrada constante, sino que dependemos de las condiciones iniciales. Entonces, tenemos nuevamente las mismas condiciones. En el caso 1, que A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado sea mayor que 0, en ese caso, entonces, BC de T va a tener la forma K1E a la menos S1T más K2E a la menos S2T. Miren. Tenemos la siguiente, que A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado sea igual a 0. En ese caso, BC de T va a ser igual a K1E a la menos ST, S1T más K2TE a la menos S1T, porque todas las raíces son iguales. Y tenemos el tercer caso, que es el caso que A cuadrado menos W sub 0 al cuadrado sea menor que 0. En este caso nos quedan raíces conjugadas complejas. En ese caso, BC de T va a ser E a la menos AT perdón. Por seno de W de T, B1 acá, más B2 coseno de W de T, ¿verdad? No se ve bien la parte de abajo. Permítame. Sí está ahí. Ahí está. Entonces, fíjense. Aquí lo ponemos dos circuitos en forma genérica, el circuito RLC serie y el circuito RLC paralelo. Pero, en realidad, muchachos, la forma de trabajo es la misma. Les va a quedar una ecuación de orden 2 y ustedes lo que tienen es que resolver una ecuación de orden 2.
solo tienen estos tres tipos de respuestas, no pueden tener otra. Entonces, sabemos que con la condición inicial encuentran una de las ecuaciones de la constante, ya sea de esta o de esta. Ahora, ¿cómo encontramos la otra ecuación? Porque al tener dos incógnitas necesito dos ecuaciones. ¿Cómo encontramos la otra ecuación? Derivando BCDT. Exactamente. Y sabiendo Derivando cuánto vale la cualquiera de esas las respuestas, ¿verdad? Tiene razón. Una vez que se deriva, entonces igualamos. Ahora, ¿igualamos a qué? Tenemos que encontrar cómo despejar para la condición inicial de la derivada. Y la clave siempre está en la ecuación de la... La clave siempre está en la ecuación de la que nosotros planteamos. ¿Se recuerdan que nosotros despejábamos cuando tenemos un circuito RLC serie, despejábamos de la ecuación de malla? Entonces ahora vamos a despejar de la ecuación de nodo. Miren. Espero hayan copiado esto, muchachos, porque aquí sí me toca borrar bastante, ¿verdad? Igual, todos se tratan de la misma forma. Se plantea la ecuación y encuentran qué tipo de raíces es. Ahora, fíjense, tengo IL más IR más IC igual a 0. En el instante T igual a 0, significa que voy a plantear que IL de 0 más IR de 0 más y C de 0 es igual a 0. Permítame. Ay, disculpen, muchachos, problemas de mascotas como siempre, ¿verdad? Entonces estamos acá. Vamos a dibujar bien esto. Vamos a poner esto bien acá. Tenemos que en el instante igual a 0, siempre se va a cumplir la ecuación. Siempre. O sea que IL de 0 más IR de 0 más IC de 0 va a ser igual a 0. IL de 0, nosotros ya la conocemos. Es la condición inicial I sub 0. Entonces aquí IL de 0 sería I sub 0. Miren. Más la corriente en la resistencia en el instante 0 va a ser el voltaje en la resistencia en el instante 0, pero el voltaje en la resistencia es igual al voltaje del capacitor porque están en paralelo. Entonces, el capacitor en el instante 0, o sea, más C por la diferencial de BC de 0, miren, sobre DT.
nosotros podemos despejar. Si eso es igual a 0, muchachos, entonces yo despejo para esto, ¿ves? Porque ya conozco este y ya conozco este. Entonces, con respecto al tiempo, enseña dónde está, dice, ¿qué es lo que yo ando buscando? Es igual a menos 1 sobre C por BC de 0 sobre R más y 0. Perdón, aquí BC de 0 ya le podemos dar el nombre, ¿verdad? Que yo le había dado, que es B sub 0. Con eso despejo la condición inicial de la derivada. Entonces, ya ahora hacemos el procedimiento que ustedes conocen. Con la primera ecuación igualada. De ahí después encuentro, la derivo e igualo a este valor, porque este valor va a ser una constante, pues. Dos ecuaciones con dos incógnitas y encuentro los valores de K1 y K2. Sea exponenciales repetidas o conjugadas complejas que dan como lugar seno y coseno. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, aquí y la entrada fuera una entrada constante? Para que ustedes se vayan formando la idea de cómo se comportaría. Imagínense, al decirlo entrada constante, pues que tuviera ahí, por ejemplo, ya lo voy a subir. Que tuviera una fuente y esta fuera constante. Díganme. ¿Qué cosa sería lo diferente? Estaría igualada a I mayúscula. Aquí estaría igualada a una corriente. Ahora, si esa corriente, como en el caso que estoy poniendo aquí, es constante, entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Igual. Me quedaría exactamente igual, porque la derivada de una constante es igual a 0. Pero fíjense bien, me quedaría exactamente igual para el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor, como la corriente es 0, porque se gastan a través de la resistencia. Pero si yo tengo una entrada constante, a ver, ¿por qué el voltaje del capacitor se vuelve 0?
Porque aquí me quedaría la ecuación diferencial igualada a 0, porque saco la derivada de una constante. O sea que lo pongo aquí, aquí me queda así, ¿ves? Igualada ahí. Pero cuando la derivo, me queda exactamente lo mismo que teníamos, pues. Me queda... Como yo tengo un voltaje del capacitor y lo tengo igualada a 0, significa que la respuesta que encontramos con respecto del voltaje del capacitor prácticamente no varía en nada si yo tengo una entrada constante, así yo no lo tengo entrada. ¿Alguien me puede explicar por qué es eso? Miren el circuito y analícenlo. Disculpen, podría repetir, es que se entrecortó. Ah, bueno. Les estaba diciendo que, fíjense bien, estoy considerando el voltaje del capacitor, no la corriente del inductor. En un circuito RLC en paralelo con una entrada de una fuente de corriente constante, yo hago esto. Y aunque la ecuación está igualada a una corriente, la ecuación del capacitor me queda igualada a 0. Lo que significa que al tener una entrada constante, el voltaje del capacitor, su forma, no varía en nada con respecto a la forma que tiene cuando no tiene ni una entrada, sino que depende de sus condiciones iniciales. De repente los valores de las constantes pueden variar, pero su forma no. Mi pregunta es, ¿por qué? Ahora, muchachos, les recuerdo que ya tenemos el voltaje del capacitor. Ya lo encontramos de alguna manera, ¿verdad? La corriente en el inductor es igual ¿a qué? Para que recuerden la fórmula. Ahí ya me respondieron. Me agrada, me agrada. Buena. Efectivamente, la compañera Nelly aquí tiene razón. Fíjense, de corriente. El capacitor tiene una condición inicial, pero el capacitor se mueve hacia otro valor. Lo que sucede es que al estar esta corriente aquí, el inductor se carga. Y el inductor se carga hasta que está completamente cargado. Al estar cargado, aquí hay un cortocircuito. Entonces, esta corriente solo circula aquí. Al estar circulando aquí, no pasa ninguna corriente por el capacitor. Por lo tanto, aquí el capacitor no se carga. O sea que el capacitor comienza con una condición inicial y se descarga a través de la resistencia. Esa condición no varía. Porque a medida este se carga, aquí deja de cargarse. Entonces, en este circuito, si transcurre suficiente tiempo, esto es un corto. Al haber un corto aquí, el voltaje en las terminales del capacitor es 0. Entonces, miren, aquí queda circulando corriente. Les recuerdo la fórmula del inductor. Es igual a 1 sobre L integral de menos infinito a t de dc de L, perdón.
dt por dt. Recuerden que si yo le evalúo de menos infinito a 0, estoy sumando la condición inicial. ¿Verdad? Pero ahí, aparte de eso, aparte de la condición inicial, o lo que tengo ahí, al integrar una función, me va a quedar una constante. Entonces, en la constante va a estar sumada la condición inicial más la condición final. Por eso, el inductor sí arranca de una condición inicial, pero llega hacia una condición final. ¿Verdad? O sea, que si yo tengo una entrada constante, básicamente, mientras el voltaje del capacitor solo va a ser K1E a la menos S1T. Vamos a asumir que nos queda así. O cualquiera de las tres tipos de respuesta, ¿verdad? La corriente del inductor va a ser igual a una respuesta más una constante. Con solo ver el ejemplo aquí, ¿cuál sería esa constante? Sería esta corriente, ¿verdad? Porque en infinito, miren, esta corriente queda circulando por el inductor, porque este es un corto, y para aquí no circula nada. Entonces, en caso de tener un circuito RLCCE en paralelo, el voltaje del capacitor, bueno, aquí puse la forma en caso de que sean raíces reales y diferentes. Pero en caso de que sean raíces reales e iguales, varía, y en caso de que sean conjugadas complejas, varía. Ustedes ya vieron las formas de respuesta. Ahora, muchachos, ¿qué sucede si nosotros tenemos una entrada constante para un circuito RLC en serie? ¿Se recuerdan? Aquí, entonces me quedaría el voltaje del resistor más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor igual a B, que es el valor de entrada. Si nosotros sustituimos eso, el voltaje sería R por I, más el voltaje del inductor, que sería L de I con respecto a T, más el voltaje del capacitor, que es 1 sobre C, integral de IC por dt, igual a B. Miren, como estamos en serie, nuestra base es la corriente del inductor. Y como es en serie, es la misma, sería IL, IL, IL. Si yo derivo, entonces me queda la segunda derivada de IL con respecto a T cuadrado más R sobre L, la primera derivada de IL con respecto a T más 1 sobre LC y L de T. Miren, igual a 0. En el caso del circuito RLC serie, es la corriente del inductor la que queda igualada a 0, a pesar que tenga una entrada constante. Nuevamente hay que analizar el comportamiento. Cuando el voltaje es constante, significa que este capacitor, como están en serie, se va a cargar. Una vez que esté cargado,
el capacitor se comporta como circuito abierto. Entonces, a pesar que el voltaje del capacitor sí queda en existencia, al estar el circuito abierto, la corriente del inductor se vuelve cero. Por eso aquí la ecuación me queda siempre igualado a cero. Pero igual, muchachos, les recuerdo cuánto vale el voltaje del capacitor. Miren. Entonces, en la respuesta del voltaje del capacitor de tiempo, siempre va a quedar lo que nos quede de encontrarlo cuando esté igualado a cero más una constante. ¿Cuánto va a valer esa constante? En infinito, miren. Bueno, muchachos, solo nos falta ver un poquitín más, así rápido, y lo vamos a ver el lunes, porque el lunes terminamos. Consulten. Yo miro que pocas personas están consultando en el chat, pero están consultando. Voy a estarles contestando por ahí, ¿verdad? O por el correo. Quedamos cheques por hoy, pues. Ingeniero, muchas gracias.